Hablemos de tu infancia. Yo soy hijo de una profesora, eso tiene implicaciones conductuales, chancletiles fuertes. En mi casa era la única casa que había televisión. En mi casa siempre hubo efervescencia política. El licenciado Francisco Augusto Lora comía en mi casa todos los sábados. ¿De dónde te viene a ti ese radicalismo? Cuando yo era candidato a diputado, ahí me da mucha vergüenza ver fotos mías en las calles. No es verdad que la política a mí me puede convertir en peor ser humano. Y yo no olvido a ese joven. Yo no tenía dinero para comprar, él vendía queso y él me frió un queso hasta el otro día. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Eso es Makini para Colorvisión. Nuestro invitado se llama Chanel Mateo Rosa Chupani y es lo que yo diría un tipo raro, muy raro. Le voy a explicar. Durante más de 30 y tantos años, casi 40 años de servidor público, él ha pasado sobre los recursos del Estado, como dicen que pasaba don Juan Tenorio por las habitaciones de las hermanas carmelitas, o sea, sin tocarlas. Su forma de gerenciar el Seguro Nacional de Salud, el SENASA o el Sistema Nacional de Salud, le han otorgado un prestigio de funcionario honrado y eficiente que el país de todos los colores le reconoce. Todo el país, menos los miembros capitaleños de su partido, del PLD, que extrañamente en sus encuestas primarias no lo eligieron como su candidato a diputado por el Distrito Nacional. Lo que fue una triste señal de la crisis ética que ha golpeado a esa institución política. Ciudadano responsable, Chanel Rosa sí que ha sido un servidor público para todos los dominicanos, sin importar nacionalidad, religión, raza y especialmente sin importar partido político de oposición o de gobierno. Es un tipo raro, un tipo raro que se dio el paso a sus subalternos en las oficinas, que gusta de trabajar con gente contestataria que le lleve la contraria y nunca se acostumbró a los múltiples privilegios de los cargos, incluido el que le reserven el ascensor al señor al llegar cada mañana a la oficina. Conocía el nombre de todos sus colaboradores, por humildes que fueran. No aceptaba que le cargaran el maletín ni le abrieran las puertas y nunca, jamás dijo a nadie, y usted sabe quién soy yo. En fin, mis amigos, que es un tipo raro. Nuestro invitado, sí, se llama Chanel Mateo Rosa Chupani y está aquí para conversar con nosotros. Buenas noches, señor Makini. Placer. Mi respeto. Y gracias por esa presentación. No, usted no merece menos. Gracias. El asunto en esto, Chanel, es que yo quiero resistir la tentación de hablar de lo que tanto has hablado y te lo agradecemos durante todos estos días, semanas, meses, porque es muy importante cuando lo que uno predijo ocurre y viene a darle y aumentar la credibilidad de ciudadano y hasta de político. Yo esta noche lo que quiero hablar es con el ser humano que se llama Chanel. Y te pido que comencemos hablando por donde se tiene que comenzar, la bendita familia. Sí. Villarriba, que junto con Baní, Madrid y París es una gran urbe. Una urbe, así mismo. Hablemos de tu infancia. ¿Cómo fue aquí? Bueno, normal, yo te digo bastante normal. En un sentido, yo soy hijo de una profesora, eso tiene implicaciones conductuales, chancletiles fuertes en el hogar. Y mi papá era una persona muy recta. Mi papá era una persona muy recta, pero solo de boca. Mi papá nos pegaba con un periódico. Pero mamá, la vieja no, la vieja aplicaba la vieja técnica que nos condujeron a nosotros a ser el tipo de ciudadanos que hoy somos, gracias a Dios. Nosotros vivimos en Villarriba. Sí. Precisamente en el mes de septiembre, el día 21 de septiembre, vinimos a la capital. ¿Qué edad tú tenías cuando vienen? 13 años. No, pero espérate, no te me adelante, porque yo no quiero llegar a la capital a los 13 años. Háblame de 0 a 13 en Villarriba, ¿cómo era eso? No, eso era, como te digo, era una bastante normal, era muy poca cosa que hacer.
poca entretenimiento, excepto jugar pelota y a la escuela. Nosotros, Porque habían bolsillos flacos, me imagino que no era la época de bolsillos flacos. sí, entonces, Ajá. sí, era, mire, en mi casa era la única casa que había televisión en ese. No retiro lo dicho, es un estatus. Ese era un estatus. Claro. Exacto, y mi papá era comerciante, era productor de cacao también y dirigente político. Mi papá era dirigente del Partido Reformista, mi papá era presidente del Partido Reformista Social, no era social cristiano, Partido Reformista en esa época. Claro, claro. Y ahí había un conflicto en casa porque a mi mamá no le gustaba mucho, no le gustaba nada la política y mi papá era apasionado de la política. En mi casa siempre hubo, siempre una efervescencia política. Tú recuerdas, Pablo, que en ese tiempo, de Villarriba a la capital, eso eran 5 horas prácticamente eso era carreteras infernales. Sí. Si llovía, los puentes se caían o se inundaban, entonces había que esperar. Entonces, muchas veces, dirigentes importantes, incluso del propio gobierno, pernotaban en mi casa, comían en mi casa. Recuerdo yo que el vicepresidente de la época, el licenciado Francisco Augusto Lora, comía en mi casa todos los sábados. Iba. O sea que a mí... Estamos hablando de 66, 70, pero sí, 66, eso, sí. Entonces yo creo que eso a mí me hizo ver el poder como algo normal. O sea, una cosa que no era... no te abruma. No, para nada, en absoluto. Pero ¿por qué tú eres tan...? Porque yo conozco a tus hermanos, incluido Leonel el Bueno, ya se explicará por qué. Un saludo. Pero como que... A todos te sentimos a ti como mucho más radical en el asunto de la honestidad, de la humildad. Eso que yo decía no son inventos, yo digo, estas son cosas que tú me lo vas a explicar ahorita en detalle. Sí. ¿De dónde te viene a ti ese radicalismo? Pues yo recuerdo que en más de una ocasión yo te vi en un ridículo, en una jipeta ridícula que yo te tocaba bocina. Después sí, jipeta, ¿verdad? Sí. No, yo creo, mira, Pablo, eso tiene que ver mucho, yo creo, con la formación hogareña. Pero hay un tema también, yo soy muy... ¿Qué ocurrió? Aunque la gente no lo quiera creer, yo en el fondo yo soy una persona tímida. A mí, y te voy a explicar, por ejemplo, cuando yo era candidato a diputado, a mí me da mucha vergüenza ver fotos mías en las calles. Y yo, por ejemplo, yo no le diría nunca a nadie que votara por mí. O sea, así, a mí se me caería la cara. Entonces... ese tipo de cosas, eso se explica más que un tema como te digo, más que un tema de humildad, quizá un tema de, como te decía, de timidez. Siempre fui una persona tímida. Yo recuerdo... ¿Tú eres el más pequeño, el más grande? El mayor. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo estando... eso explica un poco. Yo estando en la universidad, recuerdo como ahora, en una clase de letras, el profesor... Sí. Mi profesor de letras, José Molinaza, que en paz descanse, hizo una pregunta. Él dijo, que me responda esa pregunta, yo le voy a exonerar la materia. Okay. Y yo sabía cuál era la respuesta y no me atreví a levantar la mano. Y no me atreví. Entonces tú te has realizado yo he tenido en el servicio. A fuerza de la cotidianidad en el servicio público, he tenido que aprender a hablar en público, he tenido que ir, foguearme en los medios de comunicación. Pero a mí eso era, y sigue siendo todavía. A veces yo, cuando asistía a una actividad, aunque fuera en el propio servicio o en el SENASA, a mí siempre hay que llamarme. Venga, que usted le toca aquí, delante. Porque nunca, pero eso tiene esa explicación. O sea, yo creo que es un tema de timidez más que cualquier otra cosa. Y lo de la vocación de servicio y de no tomar en cuenta, pues eso es muy extraño en la política dominicana. Hay muchísimos funcionarios honestos, trabajadores, buenos gerentes, pero en el caso tuyo hay algo que llama la atención, es esa forma tuya de no separar miembro o adversario político, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, que es una cosa tan importante. Sí, porque hay algo, Pablo, tú eres un tipo raro, yo lo dije ahí ahorita. Hay algo que yo no me gusta, que es el sectarismo. Yo creo que el sectarismo político es algo degradante, porque tú no querer a una persona en tu equipo, en tu staff, porque simplemente piense distinto a ti políticamente, porque no esté vinculado a tu partido político, si esa persona puede agregar valor, porque eso es importante, no es simplemente que te contradiga o que no esté de acuerdo contigo, sino que agregue valor, es importante tú tener gente al lado así. Los yes, la gente que te dice que sí permanentemente, o la gente que te dice
que hace lo que da la gana porque lo recomendó fulano de tal. Llamaron de Palacio. Ajá. Porque Tú llamaron. cuando trabajas con una persona que no es del partido de gobierno, tú tienes esa ventaja, que esa persona va a cumplir más, Claro. va a ser más responsable porque no tiene a quien ¿Y eso no te quien trajo llame. problemas con el partido de gobierno y con funcionarios que sí eran del PLD cuando sabían Sí, tus siempre. desvelos por salvar la mamá de un dirigente importante de oposición No, y eso no, mandarle? eso no, Todo eso ese no. tipo de No, cosas. eso no. Ahora los cargos, O tener, los cargos sí, los no cargos. cancelar a un buen Sí. técnico siendo de oposición. Así es, eso sí era, eso sí tenía su problema, pero yo recuerdo que una vez yo tenía un alto funcionario que era es hijo de una de las principales directora del PRM, entre las 5 o 6 mujeres con más poder en el PRM, y él tenía su cargo y a mí me presionaban para que lo vinculara. Yo dije, tiene que darme un motivo mayor que no sea que su mamá sea dirigente del PRM. Dime otro motivo, porque ese no es un motivo para tú de vincular a nadie. O sea, eso no hay. Y a uno le queda esa satisfacción, Pablo, de que uno, y la gente, después uno vuelve a verlo más, porque los seres humanos a veces somos, pero tú no haces eso para que tampoco te lo reconozcan, sino, yo siempre tenía algo, una frase que yo siempre decía: no es verdad que la política a mí me puede convertir en peor ser humano. No es verdad que la política, el sectarismo va a convertir a mí en peor ser humano. Puede ser otra cosa, pero no puede ser. ¿Y eso no te trajo problemas en el PLD? Porque el PLD tenía algo de sectario. Sí, tú sabes que el PLD fue cambiando con los años. Se fue abriendo. Al principio sí, los primeros 4 años, el famoso comensolismo tenía su explicación. O sea, tenía esa explicación a ese partido cerrado. Yo mismo fui víctima porque en el 96, cuando el PLD gana, a pesar de que yo soy una persona muy vinculada al PLD, yo no era miembro del partido. Eso era como satanizar a una persona. Y uno pasó muchísimo trabajo por eso, pero ya aprendimos, y fíjate que ya el PLD no se le vincula con el comensolismo, porque no, eso fue la primera etapa, pero ya el PLD se abrió bastante a la participación de la gente y eso. Que no sé y a compartir el poder. No sé si voy a ser indiscreto, pero él me lo dijo y no fue muy orgulloso y muy agradecido de ti. El actual director de SENASA ha hecho su carrera en SENASA y en esa área gracias a que tú no le tomaste en cuenta su proceder claro. PRDista. Sí, de una al doctor familia, Guzmán, sí. Eduardo Guzmán. Sí, sí. Yo nada más vi el currículo de Eduardo, o sea, eso es lo único que yo vi, más nada. Una persona que es médico, que estaba estudiando en Argentina Economía y la Salud, que estudiaba Seguridad Social, y yo dije, bueno, tal persona puede aportar. Y de hecho, aportó, y déjame decirte, el hecho que el doctor Guzmán estuviese en SENASA desde 2018, cuando su partido ganó en el 2020, le sirvió muchísimo al partido y al país, Claro. porque tenían una persona Claro. que tenía una experticia, una experiencia. Eso le permitió, en un momento de emergencia nacional, tener una persona le permitió ganar tiempo en muchas acciones que se tomaron. Y sobre todo ahora que hay esta crisis de este tamaño, claro, igual, exacto, el director es una garantía. Claro, es una garantía de que tiene una persona por lo menos que tiene experiencia, tiene una expertise que no va, que conoce dónde está. Entonces, finalmente, ¿quién gana? Gana el país, Pablo. Eso no. Ahora, eso no lo entendemos todo el mundo, porque la gente entiende que ganar la presidencia de la República, tu partido, es prácticamente excluir a los demás. O sea que tú no consideras que tú no ves la política como el botín partidario cuando se gana un proceso electoral. Claro. ¿Y de dónde te sale a ti esa cultura tan extraña? Por eso lo de tipo raro, porque aquí nosotros ganamos. Hay dos cosas. Y que sea, hay dos tú sabes cosas. que hay una cultura política maldita, que Mira, tú lo Pablo, sabes. hay dos cosas que la UAS me enseñó a mí. Ser abierto en el tema partidario, ideológico, más en el partidario, yo soy más sectario en el tema ideológico que en el partidario, con los partidarios. La UAS, y la UAS, y un segundo tema que la UAS me fortaleció, es el entender la solidaridad como un valor fundamental para la gente. Cuando un compañero o una compañera me decía a mí,
compañero, usted tiene 25 centavos para que me dé para yo poder llegar a mi casa. Yo sabía que esos 25 centavos para mí no significaban nada, pero para esa persona significaba llegar a tiempo a su casa, llegar o irse a pie. Entonces la UAS me fortaleció bastante eso, que yo lo venía de mi casa. Mi papá era una persona muy solidaria, una gente, y mi familia, en sentido general, era, yo recuerdo que cuando ocurría algo en la familia extendida, mis tíos, y eso era como si pasara algo en el propio hogar. Entonces eso era, y uno surge de esa cosa. La vida yo no la entiendo, sino por la solidaridad que tú puedas tener con los demás, porque finalmente, Pablo, como yo decía el otro día, la vida es muy corta, o sea, pero aunque fuera larga, aunque fuera eterna, Sí. yo creo que la vida tiene sentido por lo que uno haga por los demás. O sea, Pero una persona tan solidaria con todos, y que lo ha demostrado, esto no es un halago, sino que lo ha demostrado, ¿qué concepto tú tienes entonces ya de los amigos, la persona que comparte contigo? Sí, ¿Qué sé yo? claro, sí. Hay una peña de los muertos de hambre, por ejemplo. Exacto, sí. Por ejemplo, Sí, ¿qué sí, concepto claro. tú tienes? Esas famosas peñas son parte fundamental de mi vida, pero de mi vida, de mi existencia, y durante muchos años fue en apoyo. Nosotros la pandemia, una de las cosas que nos dio duro fue no solamente que perdimos amigos en la pandemia, sino también que se interrumpió Ese Marte, claro, esos Marte intocables que eran, Claro. que lo defendíamos frente a todo, que no había nada, ningún compromiso que se interpusiera. Y eso tiene sentido por la amistad, el valor que uno le da a los amigos. Lo que tú más admiras en un ser humano y lo que más detestas, hasta que tú dices, no, yo no, esa gente no. Lo que yo más valoro, sí. admiro, yo admiro mucho a la gente que es solidaria y detesto a la gente que es desleal. El tema de la lealtad para ti es. Sí, claro, eso. Mira, Pablo, mucha gente se ha ido del PLD en los últimos meses, en los últimos años, mucha gente incluso que uno no pensaba. Y yo digo que la principal razón por la cual la gente se va del PLD es porque el PLD no está en el poder. Si el PLD estuviera en el poder, muy poca de esa gente que se fue se hubiese ido. Entonces, le pueden buscar 20.000 formas. Yo sé que hay gente que lo puede explicar por maltrato, por cosas. Pues, todos tenemos alguna razón de irnos de cualquier sitio siempre. Pero si el PLD estuviera en el poder, la gente no se hubiese ido. Sobre todo que se argumenta mucho la parte ética, que ya era un problema antes de. Claro, no, y la parte ideológica inclusive, o sea, y algunos se van como si se fueran a ir a un partido de extrema izquierda, tú sabes, y enarbolan el tema ideológico. Entonces, mira, pero no quiero, Pablo, continuar con el tema inicialmente que tú me hablabas. Sí. Nosotros vinimos aquí a Santo Domingo en el año 74. Vino mi mamá con sus 3 muchachos, mi papá se quedó un tiempo en el campo. Y vinimos desde Villarriba, ¿tú sabes a dónde? A Gascue, que en ese tiempo decir Gascue era la burguesía rancia. Nosotros vivimos en la calle Caonabo. ¿Y tú sabes de quién en la casa que nosotros alquilamos, de quién era? De Arturo Logroño, el canciller de Trujillo. Que su esposa vivía al lado y alquilaban esa casa. Recuerdo que 200 pesos mensuales, año 74. Y ahí vinimos, y eso fue un choque enorme porque papá todos los viernes venía del campo con una camioneta llena, no permitía que se colara, que compráramos café. Papá decía que el café era el que se majaba se tostaba. Y ya tú sabes, cuando ese café se tostaba, se colaba en el barrio entero. Claro, esa fragancia. Claro, y así, pero mi mamá rompió esa rigidez que había en esa familia de esa calle, que eran familias de apellido de abolengo. Sí. Mi mamá comenzaba a repartir, entonces cuando papá mandaba chicharrones, morcilla, esto, lo otro, y eso hizo que como que se rompiera esa tradición. O sea que de ahí viene el punto. Sí. Pero hubo algo, para que avancemos un poco, porque quiero tocar algo que creo que cambió tu vida, que hay un antes y un después. No la cambió a todo, pero por la posición que tú tenías y lo que pudiste ayudar, creo que hay un antes y un después, que es el tema de la pandemia. Sí. Cuéntame tu experiencia de la pandemia, cómo tú viviste. Tú eras director del servicio, sí. O sea, jefe de los hospitales en el momento en que llega el COVID. La responsabilidad de tener listas las camas que el país necesitaba
para hacerle frente a la pandemia. Háblame un poco. Tú sabes de ese que en proceso. diciembre del año 2019, uno escuchó que en China había surgido una pandemia, una cuestión, pero uno, digo, una pandemia no, un brote, pero jamás uno pensó que eso iba a llegar a los niveles que llegó. Murciélago. Ajá, un murciélago, en un mercado, etcétera. Pero ya en enero la cosa se fue poniendo más seria. Y en febrero ya tuvimos las primeras reuniones para ir preparando toda la... el presidente creó una especie de gabinete de crisis que la dirigía el licenciado Montalvo, Gustavo Montalvo, como ministro de Presidencia, y estaba integrado varios ministros y directores generales. Y yo recuerdo que cuando se detectó el primer caso de COVID, era 1 de marzo, Sí. yo estaba acostado, eran las 7 y pico de la mañana, y veo que suena el teléfono y veo que es el ministro de Salud, que me está llamando y me dice... Era Cárdenas. Cárdenas, Sánchez sí, Rafael Cárdenas. Sánchez ¿verdad? Cárdenas. Rafael. Sí, y me dice, tenemos el primer caso y hay que informarlo hoy, porque si lo dejamos para después, la gente va a pensar que estamos escondiendo los casos. Eso se va a saber. Efectivamente, a la media hora me llamó el presidente del Colegio Médico, que siempre es Waldo Suero. Ahora, antes, después y siempre. Y me dijo, licenciado, ¿usted ha sabido algo de que hubo un caso? Digo, sí. Precisamente estamos convocando una rueda de prensa ahora a 10 de la mañana para informar. Ahí se informó ese caso y luego todo lo que sabemos, pero fueron tiempos duros, Pablo, porque mi teléfono, el otro día alguien publicó algo que está muy chistoso, resultó ser. Alguien preguntó en Twitter, ¿cuál es el número más la persona más famosa que tú tienes en tu celular? Y una persona respondió, Chanel Rosa. Y dice, eso no se vale porque eso lo tenemos todito. Eso es público. Eso es público. El hecho de que fuera público ese número fue bastante difícil. Porque yo llegué un momento a tener 2.000 WhatsApp sin responder. Más de 2.000 WhatsApp sin responder. Y una de todo el país del servicio en tu y además espalda. que tú no sabes que era emergencia, que era... y lógicamente yo entonces lo que hacía era que llegaba a mi casa y amanecía respondiendo los correos, los WhatsApp. Los WhatsApp. Y a la mañana, a las 5 de la mañana me iba de nuevo para mí. ¿Y cómo es eso, sin ser médico, tú sentirte durante tanto tiempo, tener la vida de tanta gente en tus manos? Digo lo de la vida porque sí, claro. Conmigo lo hiciste, que yo llamé más de una vez y dije, me dice el doctor que si no le conseguimos una cama se muere. Y pasó muchas veces. Sí. ¿Cómo? Pablo, porque no, ese sentimiento. Claro, mira, Pablo. Y a veces la impotencia, me imagino. Claro, que no se puede resolver. Y tú te sientes como Dios, que tú decides quién muere y quién vive. Claro. Y eso es una sensación horrible. Una sensación horrible porque tú no tienes la posibilidad de resolverle la situación a todo el mundo. Pero yo recuerdo que una noche, eso parece, lo que voy a contar ahora es increíble que pueda pasar. Una muchacha, recuerdo de Monte Plata, no sé cómo consiguió mi teléfono, yo no la conozco, nunca he sabido de ella. Nunca. Tú no sabías porque no, para nada, lo tenía, tú ibas preguntando y alguien lo tenía. Y me dice, mire, yo estoy llamando porque mi abuela necesita una cama. 11 de la noche. Ay, Dios. Y yo estoy desesperada, que sé yo cuándo. Bueno, terminamos como a las 1:30 de la mañana. Yo hablando con ella, mira, estoy llamando a tal sitio, ve ahora a tal sitio, mira, te van a recibir en tal sitio. Ahí duramos hasta las 1:30 de la mañana, que finalmente ella pudo ingresar. Yo nunca supe jamás de ella, nunca supe quién era, nunca me volvió a escribir ni me volvió a llamar. Creo que me escribió para darme las gracias. Pero eso pasaba muy frecuente, o sea, y eso, déjeme decirle, yo eso no lo recomiendo a los funcionarios públicos porque eso te da cercanía con la gente, pero te hace también, como tú decías, también te produce impotencia, que tú no puedes resolver todos los casos. Hay correos, yo a veces me pongo a revisar y yo me encuentro la cantidad enorme de WhatsApp que yo nunca pude responder. Claro. Pero además me escribían por WhatsApp, me escribían por las redes sociales, me escribían... O sea, era imposible para un ser humano
responder Pero algo que uno hasta se preocupaba por ti era en el sentido de que los médicos, bueno, tienen Sí. 15 años, 20 años de bregando con pacientes Claro, y sí. se acostumbran Y a se la acostumbra, muerte. pero- De repente pero un para mí, economista, yo administrador. nunca me acostumbré, que lo que tú dices con los médicos, a que fuera normal que una gente muriera si se pudiese salvar la vida, o que una gente muriera porque no hay encontrado una cama. O sea, esa situación yo nunca, quizá por mi formación profesional, nunca la encontré como normal, como pasa a veces con muchos profesionales de la salud, que el día a día ya lo vuelven un poco vulnerable a ese tema. En mi caso no, y eso hace que tú sufras más todavía. Claro. Es importante, Pablo, en eso tú tener un equipo también, rodearte de un equipo de gente que tú sabes que tú llamas a la 1 de la mañana y están a la 1 de la mañana. Nosotros, yo recuerdo que hacíamos muchas reuniones virtuales. En ese tiempo comenzaron las reuniones virtuales y nosotros 1:30 de la mañana, porque había que tener un reporte. A las 7 de la mañana yo tenía que informarle al presidente y a las autoridades, y además lo publicábamos, cuál era el nivel de ocupación de camas en el país. Cuántas camas teníamos disponibles, cuántas camas de UCI, y eso se hacía en la mañana, a las 7. Y luego a las 3 de la tarde teníamos un segundo boletín de cómo había evolucionado por provincias. Poco para que la población se tuviese estuviese atenta a cómo estaba la dotación de camas en su lugar. Vinieron de Villarriba para Gascue, no conocían mucha gente en el barrio, ¿no? Extraño. Papá vino a inscribirnos al colegio La Salle. La Salle, Pero La Salle estaba ya completo, me acuerdo yo, y nos inscribieron en el colegio Don Bosco, un colegio salesiano. Ok. Pero luego vino, era una época, como tú planteas, no eran pobres, pero tampoco había fortuna, pero sobre todo no Sí, hay claro. los vínculos Sí. sociales. Silvio Rodríguez tiene aquello de que soy feliz y quiero que me perdonen los duendes de mi felicidad. Hablemos de los duendes de tu felicidad. La gente que tú recuerdas con agradecimiento, aquel señor que en la UAS, tal cosa, una vez que hubo un problema en la familia y yo llamé, esa gente que nos marca, cada quien tiene sus duendes de la felicidad. Bueno, sí, Háblame un claro. poquito de esa gente. En primer lugar, mis padres, por supuesto, que es y profesores que yo tuve que fueron cruciales en mi formación, no solamente en educación, sino también en valores. Y gente que amigos que yo conservo mis amigos, por ejemplo, de la universidad y del colegio, conservo mucha gente a la cual yo le agradezco, porque la vida finalmente es la suma de muchas cosas, de mucha gente que hace cosas por ti, que te da la oportunidad, que te da, que cree en ti, que vuelve y cree en ti cuando tú fallas. O sea, y por supuesto, hay mucha gente que... Yo te voy a decir un caso, por ejemplo. En la avenida Kennedy, con Ortega y Gasset, hay un muchacho, ya no es joven, que vende periódicos. Y yo no olvido a ese joven que una vez en la universidad yo no tenía dinero para comprar, él vendía queso y él me fió un queso hasta el otro día. Pero yo no he olvidado eso jamás y yo... ¿Y lo has vuelto a ver? Cada vez que paso por ahí, él dice, claro, él sabe que puede contar conmigo. O sea, eso yo no lo he olvidado nunca. O sea, esos tipos de detalles de gente que te abrió la puerta, gente... Yo recuerdo, yo tuve un jefe, el licenciado Julián Cerulle, que fue director del Seguro Social, que fue un jefe que me impactó mucho en mi formación desde el punto de vista gerencial, porque era un tipo que nos parecíamos mucho. O sea, y un humanista, pues un humanista sí, también. Un tipo que nos parecía, sí, claro. Toda bondad. Andábamos a la 1 de la mañana por los hospitales, eso era una cosa terrible, porque amanecíamos prácticamente. Sí. Yo recuerdo que un día yo llego y no sé por qué, digo, licenciado, voy a renunciar, yo me voy de aquí, de la institución. Pues mire mi renuncia. Y me dice, no, pero espérate un ratito. Él tenía su saco ahí atrás, siempre andaba
Y dije, y pa, y si veo que se pone su saco. Y yo, ¿qué pasó? No, que yo me voy contigo, vámonos juntos los dos, porque vamos a renunciar los dos, porque si tú no tienes compromiso para esto, entonces yo no voy a tener compromiso. Ya, ¿por qué Y argumento? gente así, gente muy honesta, la doctora Teresa Guzmán fue una persona que traje muchos años, Juan Octavio Ceballos, un tipo con una honestidad a toda prueba, el doctor Pablo Germeno, esa gente fue que yo fui trabajando durante muchos años con ellos, naturalmente que tienen un peso importante en mi. Pero Guarocuya Feli, luego en la DGI, ya más reciente. Sí, porque hubo una época donde en el gobierno había un celo porque más de un funcionario quería que llevarte para... Yo eso lo viví, de que más de un funcionario quería Un lío, que tú te jalaba Sí, para acá. ya y- sé. Sí, yo recuerdo. Sí, sí, Pero sí, hay sí. un dato que llamó la atención. O sea, generalmente este asunto de la declaración jurada de bienes trae el asunto de la sospecha. Ah, bueno, tú hablas de Entonces eso. llama la atención de cómo este tipo entró con tanto y 4 o 8 años después tiene tanto. Pero resulta que Chanel llama la atención Que baje. por lo contrario. O sea, y yo conozco a tus hermanos y son gente normales, o sea, Claro. del Y mis tenía aquel amigos, y mis negocio amigos y todo y tus eso, amigos, claro. gente normal. Claro. Ese exceso, yo lo llamo casi un exceso cuando tú revisas, sí, pero aquí que, o sea, tú como que vives en Belén con los pastores en términos Estoy pagando económicos. y uno paga finalmente eso, tú sabes, porque los años pasan. Pero ¿y por qué esa parte? Eso podría conectarse también con el asunto de la, No, es que eso de es- la timidez, de no querer, de cuidar el demasiado celo con el buen nombre. Porque es exagerado. Puede ser. Porque a ti pero- te tocaba un mejor vehículo, por ejemplo, en Senasa y en el Servicio Nacional de Salud, no la jipeta esa No, ridícula pero que además. yo recuerdo la jipeta ridícula. No, o sea, pero es que tú. Mira, Pablo, hay señales que yo veía en un funcionario que lo nombraban que casi nunca fallaban. Primero, el funcionario que esperaba que le abrieran la puerta para salir del vehículo. Eso era fatal para mí, yo decía que no puede ser. Es que no puede ser. Segundo, un funcionario que andaba con una jipeta atrás y otra adelante, de escolta. Yo aquí, y eso, lo no ha digo, eso no ha cambiado. no, señor. aquí yo le digo a la gente, los dos funcionarios lamentablemente que han matado aquí en los últimos años han sido en sus despachos. Lamentablemente, o sea, no ha sido en la calle. Aquí la mayoría de los funcionarios pueden pedir, Y los asesinos conocidos. exacto, es amigos, del círculo. Del círculo. Aquí la mayoría de los funcionarios de este y del pasado gobierno pueden pedir bola en la San Martín y no le pasa nada. Y además no lo conoce la gente no, la mayoría no lo conoce. O sea, están sometidos a la ¿cómo se llama? Al escrutinio. No, eso. Están sometidos a la violencia que puede tener cualquier ciudadano, a la delincuencia que puede tener cualquier normal, ok. que puede, pero no porque sea funcionario, sino, pero yo creo que hay un tema de vanidad también, tú sabes, como tú dices, la erótica del poder es una cosa, y eso se ha estudiado mucho. Cada vez que otra cosa, señores, un funcionario que tú esperas que le abran la puerta, que paralicen el ascensor, como tú bien señalas. Pero también existe mucho lo de dejarse querer. Al político dominicano y al funcionario juega mucho a eso, de que tú llegas el primer día. Yo recuerdo Celso Marrancini me contó que él llegó, la primera vez que lo colocaron en la CDE, era CDE, él llega. Y hace 15 minutos que el ascensor está detenido. Y dice, pero Sí, no, señor. así nos pasó a nosotros en la DGI. Por favor, ¿cómo va a ser? No, pero este es el No, único pero que momento no, que yo claro, tengo de claro, encontrarme con claro, cualquier... con la gente, con la gente. ¿En qué departamento usted Sí, trabaja? sí, Y tal. sí. Pero es una cosa... Pero mira, tú el otro día subiste, el otro día no, hace un tiempecito, una especie como de decálogo. Bueno, fue en el 2020. En el Sí, 20. En el 20, sí, cuando me fue, no renuncié. A mí me gustaría como que, por ejemplo, entre las cosas Son que tú detalles, destacabas, pero- lo del equipo de trabajo, por ejemplo. Tú tienes que seleccionar tu equipo de trabajo tomando en cuenta qué tú quieres lograr en una institución. Si tú lo que quieres hacer más de lo mismo, puede ser cualquiera tu equipo de trabajo. Ahora, si tú quieres innovar, Ok. si tú quieres agregar valor, si tú quieres trascender, tú tienes que tener gente que tengan esa característica, que te puedan apoyar. Pero además, algo que tú tienes que pasa poco, es que tú tienes a esa gente, tú tienes que dejar también que ellos formen sus equipos. Porque si yo te voy a pedir a ti cumplimiento de indicadores,
Yo no te puedo decir a ti, este es tu gente, tú no, elige tu equipo, porque a ti que tú puedes resultados. Entonces elige con quién tú te sientes cómodo. Ya. Sería bueno que los presidentes te copiaran. Tú ves, porque yo no puedo imponerle, Pablo Macchini, mira, resuélveme tal cosa, pero tú vas a trabajar con este, que hizo un sexto curso con este. ¿Y con qué Te recurso? nombro ministro. Claro, y te pongo el viceministro. que no aporta Entonces nada. tú creas luego tú- la unidad financiera paralela. Así mismo. Y nos hacemos enemigos. Claro. Pero el asunto de nunca sentarse en el escritorio. Sí. No, eso no. ¿De dónde qué tú sé yo. sacaste eso? No, ¿Por qué uno llegaba y porque siempre había? una mesa redonda, Ajá. porque el escritorio te establece una relación vertical. Tú estás allá en un asiento y la persona que está del otro lado. Sí, Entonces media ahí un escritorio que te aleja de la gente. Entonces yo siempre tenía, eso parece intrascendente, pero eso tiene que ver mucho con mi personalidad. Ahí va lo de los nombres. Saberte el nombre de la señora Sí. que cuela en No, sobre la oficina todo. del frente. Yo recuerdo cuando yo llegué a la ¿Qué DGI, Sí. la gente tenía mucha aprensión, porque cuando tú llegas nuevo, la gente tiene aprensión, entonces tú tienes que hacerle sentir bien a la gente que más humilde, al mensajero, a los choferes, a la gente. Pero yo hice una relación especial con la gente de la cocina, porque ahí era que, tú sabes, gente que tenía años, y entonces, que esa señora tuviese la confianza de que el jefe de gabinete se sentara con ella, le preguntara por su familia, etcétera. Eso, ¿cómo te digo? Eso hace, no solamente que te humaniza, sino también que hace que la gente pierda el temor de que va a perder su empleo. Tú ves. Y tú le dices, mira, a partir de ahora el empleo lo pierdes si tú fallas, pero si no, aquí no hay ningún tipo de problema. Pero hay otro elemento que decía, por ejemplo, tú no te sientas, yo no me siento en la mesa sin antes saber si el compañero de trabajo sí. que conduce el vehículo ya ejemplo, comió. Ustedes sí. van para Yo no voy una salada, exacto, se claro. detienen En un sitio, yo antes no en Laguna Salada, porque ahí comíamos juntos, pero por ejemplo yo iba a una actividad a la Embajada Americana. Y el chofer estaba afuera. Entonces yo, antes de yo sentarme, yo decía, ¿y dónde van a comer la gente que anda conmigo? ¿Dónde van? ¿Por qué? O sea, no te gusta soltar en banda. Mi vida dependía también de ese compañero de trabajo que manejaba el vehículo. Y que me llama toda la semana, Okay. 5 años después. Toda la semana me llama. ¿Y por qué tú rechazas de manera tan como extrema quizás? Hay una serie de beneficios, de privilegios del cargo. Entonces, yo te siento como que tú, la tarjeta. O sea, ese tipo de cosas. No, qué sé yo. Porque, Pablo, después te hace falta. O sea, la gente se acostumbra a eso. Mira, por ejemplo, yo Pero la tarjeta de crédito, no. los gastos de representación. No. Mira, pero te voy a decir algo más sencillo todavía. Aparentemente. Tú dejas pérdida. Y la doña tuya, tú no tuviste problema con la doña. Ven acá, espérate, siéntate aquí porque ven acá. Yo, por ejemplo, nunca usé salón de embajadores ni salón de VIP. A pesar de que yo hacía mi fila. Y ahora cuando salgo, hago mi fila y no pasa nada. Yo hacía mi fila en los bancos, hacía mi fila en todas partes y ya eso no me hace falta, porque finalmente eso pasa, eso dura, eso no... Bueno, hablamos de conocer los nombres de la gente, pero también el asunto muy característico, lo del maletín. Tú vas a una reunión, tú te bajas de tu jipeta y hay un tigre que coge el maletín y va a Lo mío era una mochila generalmente. ¿Cómo? Yo andaba con una mochila, yo no usaba maletín. Ok. No, pero yo le decía, mira, si ustedes me ven un día con un par de yesos, ese día yo le agradezco que ustedes me ayuden, pero si ustedes me ven con yeso, no. Y yo recuerdo que en Senasa había un muchacho, se llamaba Ramón. Y la sombrilla, ¿no? Que está lloviendo, el señor. No, jamás, imposible. Pues yo lo sabía. Lo sabían. Y Ramón se paraba, era la persona que estaba en el antedespacho ahí como seguridad. Sí. Ramón se paraba y yo le decía, Ramón, si te paras mañana cuando yo llego, te cancelo. Tiene que quedarse ahí, porque no entró nadie aquí. Usted se para cuando entra la señora que va a brindar el café. Cuando tú entrabas, no se podía parar. No se podía, pero normal. ahí están la gente. No, nada, o sea,
Usted se queda ahí sentado. Eso no es. Y yo recuerdo, el servicio era más gracioso porque a veces tú te sentías desbordado por la presión. O sea, eso no es fácil, Pablo. Y qué sé yo, había a 2 esquinas había un colmado del servicio. Entonces yo cuando me sentía así, abrumado, me iba para el colmado. Entonces la seguridad se iba detrás de mí. Los muchachos, los de seguridad que estaban ahí. Sí. Y yo le decía, no, tiene que quedarse ahí. Entonces me decía, licenciado, se acuerde que si a usted le pasa algo, son 30 días mínimo que nosotros no. Pero miren, que no es mentira. Entonces yo le decía, pero miren, las cámaras están ahí. Y yo le estoy diciendo frente a la cámara que se devuelvan. Entonces ellos se paraban en la esquina como quiera, tú sabes, pero... Y nunca tuviste que utilizar, y usted sabe quién soy yo. No, jamás. A un DGC, una Medes entonces. No. Y usted sabe. No, ni en el hospital tampoco. Usted no me conoce. Mira, Pablo, una vez yo llegué a Santiago. Estaba en Cotuí, inaugurando un hospital. Y déjame ir a Santiago, porque tenía que seguir para Valverde Mao ese día. Sí, sí. Y me fui a Santiago. Y cogí al hospital Estrella Ureña. Yo estaba recién nombrado, o sea, tenía poco tiempo. Y yo duré 45 minutos en la puerta, esperando para que alguien me dejara pasar. Pero yo nunca... Hasta que los muchachos de los médicos... Pero licenciado, por Dios, ¿cómo va a ser? Pero venga, pase, que tenía media hora ahí, qué sé yo qué. Y tuvimos ahí hasta la madrugada, o sea, y por eso yo tengo, mucha de esa gente me escribe, tú no te imaginas, Pablo, si yo destapo mi WhatsApp y lo abro, ¿cómo se llama? Y las redes sociales, la gente que me escribe, eso da, o sea, mucha satisfacción, porque mucha gente dice, usted me cambió mi vida, Claro. Gracias a Dios en mi casa, a usted en mi casa hubo para la educación de mis hijos, o sea, usted salvó, yo recuerdo, alguien me escribió, Y la usted, pandemia, mi tío está vivo por usted, o sea, yo recuerdo una vez una joven en San Juan de la Maguana, que había que llevarla a Baní, y no tenía seguro. Entonces yo, no, mi tarjeta me está dando. No, yo siempre recuerdo una persona que bueno, tú fuiste determinante, entonces yo le decía, bésale la mano, que es el papá tuyo, que me pasó luego con Margarita Cedeño, que era la vicepresidenta, que en más de una ocasión también ocurrió lo mismo, entonces yo decía, ven acá, mira, tú esa... Pero mira, Pablo, lo importante... Ese es tu mamá, bebé. ¿Tú sabes cuál era a pesar de todo esto, mi discurso, sobre todo en el servicio, Sí. era que la salud era un tema de derecho? Yo le decía a la gente, miren, aquí nosotros no estamos para hacer beneficencia social. Y se hizo famosa una frase que yo siempre repetía, que yo decía, cuando entra una persona al hospital, entró el dueño del hospital. Imagínense que entró un accionista del hospital. Incluso después el colegio médico me dijo, una de las cosas que yo me siento más orgulloso, me dijo que yo estaba empoderando a la gente y que la gente estaba más rebelde en los hospitales. Y yo feliz. Claro. Y yo feliz, o sea... Y queda mucho por hacer, yo creo que... Sí, claro, porque aquí seguimos teniendo esa visión. Porque muchas cosas que tú haces, tú te das cuenta después que no son sostenibles, porque dependen mucho de tu personalidad, no hay sostenibilidad en el tiempo. Okay. Y eso es lamentable, pero yo siempre tuve ese discurso de que la gente entendiera que no se le hace un favor y que todos somos los servidores públicos, comemos y vivimos con los ingresos que proveen con los impuestos que paga la gente, Pablo. Ahora, cuando terminó todo, cambia el gobierno, tú nunca conversaste con el presidente Luis Abinader, porque en ese momento más de uno y en más de un ambiente se habló de la buena idea que hubiese sido para el país y para el propio gobierno a mediano o largo. Si tuviesen haberte mantenido un poco lo que se ha hecho ahora con Magín Díaz, por ejemplo, lo que pasó, Pablo, que todo el mundo lo ha saludado. Mira lo que pasó, las elecciones fueron un domingo y el martes o miércoles a mí me dio COVID. Lo había evadido todo el tiempo y finalmente me dio COVID. Yo había renunciado en la mañana. A mí me quedaban alrededor de 2 años como director, por ley, como director del servicio. Pero renuncié. Es bueno que destaques eso. A ti te quedaban... Sí, casi 2 años. 2 años. Un año y como 9 meses. Entonces,
hubo una corriente en las redes sociales pidiendo Ajá. que me ratificaran. Y yo tenía miedo que se fuera a entender que yo estaba detrás de esa corriente. Entonces renuncié para que el presidente pudiera armar su equipo, gente de confianza. Entonces ahí vino COVID. Yo tuve una oportunidad de hablar con él, pero no pude porque ya estaba enfermo, que fue cuando una vez él fue a una actividad donde estaban los funcionarios salientes. Y nunca lo he visto al presidente, nunca yo no lo he visto. Pero tú sabes que él tiene una alta consideración personal. Ah. O sea, sí, a más de uno hay un gran, digo, como casi todo el país. Pero Chanel, tu presente y tu futuro personal, profesional, político, te vas a quedar en el PLD, Sí, la claro. familia. Sí, mira, primero, yo estoy en ese proceso, yo me quedo en mi partido, yo soy miembro de la Secretaría de Seguridad Social del partido, ahí hago mis aportes desde el punto de vista. Entonces yo quiero escribir, estoy recolectando informaciones bibliográficas y datos para escribir 3 libros. Yo quiero escribir un libro sobre mi paso por la gestión pública, donde cuente no solamente mi experiencia personal, vincularlo también con buenas prácticas, no solamente un libro de anécdotas, sino que también comprenda el tema del liderazgo. Yo quiero escribir un libro sobre la pandemia, que le tengo el nombre, se llama Crónicas de Solidaridad y de Infamia. Wow. Lo peor que a nosotros nos pudo pasar en pandemia, y siempre lo dije, fue que fue en medio de unas elecciones. Y cuánto se mintió, cuánto se agredió, cuánto se falsificó información, cuánto se denotó a la gente, cuánto se denunció cosas que después se comprobó que eran mentiras. Entonces yo quiero hablar sobre eso. Y un tercer tema, yo quiero hablar sobre el proceso de seguridad social en el país. Yo quisiera escribir también sobre eso. Pues yo tengo mucha información prácticamente que la tengo yo solo. Y estoy en eso. Bueno, y lo más importante, tienes la formación, la experiencia y lo más escaso, la autoridad moral para decir lo que se tenga, sí, lo que se tenga que decir. Y yo creo que son aportes importantes. Aquí la gente no lee mucho, pero alguien lo leerá y alguien lo aprovechará. Chanel, lo logramos. Se trataba de hacer una entrevista, conversar contigo y yo te lo agradezco. sin caer en la tentación del día a día, del día a día. Senasa, que ya usted tiene otras oportunidades de buscar todo esto. Ya esto, además, esto ya entró en el mundo del Ministerio Público. De los abogados, así es. Pero gracias por aceptar, a ti, Pablo, por regalarme estos minutos tan verdad que pareció un oasis en medio de toda esta tormenta que hemos vivido en los últimos días. Chanel Mateo Rosa Chupani, miembro de Alcurnia y excepción de la Peña de los Muertos de Hambre. Así es. Gracias por todo. Volveremos a encontrarnos.